Muy buenas tardes a todos y a todas. En este jueves 12 de noviembre del 2020, su servidor José Martín Carlos Pérez, director del Centro de Incubación e Innovación Empresarial, me congratulo de darles la más cordial de las bienvenidas a esta segunda edición del CIE en Casa, una iniciativa que surge en mayo del 2020, cuando nos encontrábamos a mitad de la pandemia y bueno, pensamos que se iba a ir la pandemia y ahora ha continuado. Sin embargo, pues la fórmula se repite y se repite ahora bajo un concepto que nos ayuda a entender cómo ha sido este cambio y cómo serán los cambios que vienen en la etapa post-COVID. Les doy la bienvenida a nombre del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Morelia a esta primera sesión del CIE en Casa, un ciclo de conferencias en línea cuyo objetivo es acercarnos a estudiantes, profesionistas, emprendedores, empresarios y a toda la sociedad para platicarles acerca de esas alternativas que existen para combatir la crisis económica que nos ha dejado esta pandemia por el COVID-19. Es de verdad un agrado el tenerlos como asistentes en esta tarde y sobre todo, bueno, platicar con ustedes más adelante. Tendremos una sección de preguntas y respuestas para todos nuestros ponentes. Y bueno, comentarles que esta fórmula ha funcionado. En mayo del 2020 tuvo muy buena aceptación. Y en este noviembre de 2020 que comenzamos con la primera sesión, sé que no será la excepción. Es muy importante comentarles que esta iniciativa se añade a los trabajos que realizan puntualmente el Enactus Hub del Tecnológico de Morelia, así como el Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria promovida por el INAES y que en este caso pertenece al NODES Jaruani, un NODES donde participa el Tecnológico de Morelia, el Foro de Colegio de Egresados del Estado de Michoacán, AC, así como otras instituciones que más adelante vamos a conocer y vamos a platicar sobre ello. Antes de presentar a la persona que nos va a dar la bienvenida y la inauguración formal de este evento, quiero pedirles a todas las personas que nos acompañan directamente desde Zoom que cuidemos el uso del micrófono. Yo sé que están por este momento inactivados, sin embargo, bueno, vamos a mantenerlos por ahí. No es necesario que tengamos las cámaras activadas. En su momento, si se requiere, bueno, les haremos mención de esta indicación. Y también, bueno, pues disfrutar y anotar algunas preguntas o dudas que les vayan quedando a lo largo de esta sesión. Entonces, pues es momento de dar comienzo con esto de CIE en Casa. Esta tarde tengo el gusto de presentarles y tengo el honor de contar con la presencia en este CIE en Casa. Literalmente estamos en nuestra casa, estamos en el TEC, trabajando desde Corazón Pony para todos ustedes. Y la verdad es que tengo el gusto, el honor, el agrado de contar con la presencia del subdirector de vinculación, de planeación y vinculación del Instituto Tecnológico de Morelia, el maestro Cristian Torres Millares. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro José Martín, doctor Rafa, amigo. Con su permiso, a nombre del doctor José Luis Gil Vázquez, director de esta casa de estudios, desearles el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento. Es cierto que esta situación de pandemia nos ha cambiado el estilo de vida, y no solo el estilo de vida, sino también nuestra forma de vida. La verdad que cuando veíamos esto en abril, mayo, como una iniciativa que arrancaba, dijimos, qué bien, qué gusto que estemos empezando a romper el hielo a partir de la distancia con redes de esta naturaleza. Y ahora que se volvió lo habitual, pues tenemos que explotarlo, tenemos que aprovecharlo de mejor manera. Yo les invitaré a que, así como esta sesión, todos los jueves va a haber un ciclo de conferencias a las 6 de la tarde para justamente abordar temas de la economía post-COVID, que ya bien comenta el maestro José Martín Carlos. Si me permiten, voy a dar formalidad a los trabajos de este segundo ciclo de CIE en Casa, para lo cual lo declaro formalmente inaugurado, el ciclo CIE en Casa, Economía Post-COVID, para lo cual les pediré a todos nos pongamos de pie y demos un aplauso virtual. El mayor de los éxitos para todos, amigos. Espero que nos vaya muy bien. Y con su permiso, a lo que sigue. Vamos a presentar a nuestro panelista. Me permito presentarlo, es un gran amigo, es un amigo del tecnológico, es un hijo predilecto del tecnológico, así lo puedo referir. El doctor Rafael Lara Hernández, él es egresado de Ingeniería Industrial de esta casa de estudios. Tiene una maestría en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, cuenta con un doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional por el MINE, también de esa casa de estudios. Diversos diplomados, entre los que destaco uno como experto universitario en energías renovables por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene estudios en economía y cultura china por la Universidad de
Zhejiang. Ya sabía que me iba a costar trabajo pronunciarlo. También tiene diplomado en presupuesto basado en resultados, vinculación efectiva y transferencia de tecnología. Cuenta con la distinción de Black Belt en Six Sigma, además de diversos diplomados en liderazgo gerencial y coaching. Entre sus cargos profesionales ha sido rector de la Universidad Politécnica de Uruapan. En su momento fue subdirector académico del Tecnológico de Morelia y aquí entre nos llevó el reconocimiento de el mejor subdirector académico cuando su gestión se dio del Sistema Tecnológico Nacional de México. En este momento se desempeña como coordinador de la maestría en Ingeniería Administrativa del Tecnológico. Anteriormente fue jefe del Departamento Industrial. Ha tenido diversos cargos en la industria. También se ha desempeñado como analista de datos con especialidad en Excel, Minitab, SPSS y lenguaje R. Actualmente goza la distinción de ser el presidente del Foro de Colegio de Profesionistas de Michoacán AC del 2019 al 2022, así como con el reconocimiento como profesor con perfil deseable. La verdad, un lujo de panelista que tenemos el día de hoy, gran amigo de la institución, un hijo predilecto, les digo, de esta casa de estudios. No hay mejor forma de hacer boca a este ciclo de conferencias que con el doctor Rafael Lara, para quien pido toda nuestra atención. El mayor de los éxitos, amigo, y muchas gracias por la confianza que depositas en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial. Muchas gracias. No, muchas gracias. La verdad es que primero me honra la invitación que hace el Centro de Incubación e Innovación de invitarme a abrir este ciclo de conferencias de economía post-COVID, y después me honra bastante esta presentación que hace que me comprometa más en el trabajo que tengamos que hacer el día de hoy. Fíjense que este tema de la economía social y solidaria, bueno, pues fue un tema que de alguna manera abordamos en algún momento durante el doctorado y que pensé que nunca más me iba a topar con él. Y hoy esta pandemia nos está regresando a los orígenes y a aquellos primeros trabajos que hacíamos desde el desarrollo regional y desde el desarrollo local, tratando de impulsar un nuevo modelo de construcción de economía. Así es de que pues la vida da muchas vueltas y siempre compartir con los compañeros de mi casa, del Tecnológico de Morelia, con los alumnos, estudiantes, el público en general, pero sobre todo poder aportarle a la sociedad algo de lo que mucho que nos ha dado, pues siempre es para mí un honor compartir y estar con ustedes, y más aperturando con este compromiso de lograr que la economía social y solidaria se entienda y se pueda llevar a cabo como una alternativa para, precisamente como dijiste bien, para estos retos que hoy nos presenta el mundo, ¿no? Este evento de COVID nos ha llevado a replantearnos muchas cosas. Yo trataré en esta charla de replantear algunas y tratar de dar algunos conceptos que nos permitan entender por qué la economía social y solidaria se presenta como una alternativa para poder continuar después de que hayamos o durante este tiempo que estemos en reflexión en esta pandemia que nos ha llevado a valorar, creo, lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la vida, ¿no? Y bueno, pues a eso vamos a apostarle el día de hoy. Así es de que yo agradezco mucho la invitación. Agradezco también la presencia de todos quienes hoy nos acompañan y espero que estos 40 minutos, 50 minutos que estemos aquí compartiendo con ustedes sea un tiempo de valor para ustedes, sea un tiempo también de reflexión para hacer algunos cuestionamientos y nos permita empezar a transitar hacia un nuevo paradigma que tendremos que empezar a cambiar y que ya la propia realidad nos está obligando a ello. Así es de que, con su permiso, y empezaremos tratando de dar honor a las palabras y a la presentación tan emotiva y a la invitación, a la distinción de yo poder abrir este evento. Así es de que, pues, comienzo y una de las cosas que siempre tratamos es de partir desde los conceptos básicos, ¿no? Al final de cuentas todo tiene que tener
un elemento fundamental o un fundamento que nos permita entender qué es lo que pasa. Y yo siempre empiezo pues con las definiciones de los conceptos que utilizamos. Y el primer concepto pues es que es la economía, ¿no? La economía procede del latín, aunque se deriva del griego, es economía, del griego oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Por lo tanto, la economía pues era la ley de la casa. ¿Cuál casa? La que quieras, ¿no? Tu casa, tu, tu, tu comunidad, tu municipio, tu estado, el mundo, tu país, y también tu empresa, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con las formas en cómo ordenamos y cómo decidimos llevar el curso de la casa, ¿no? Ya en la definición que encontramos en los libros ya de economía, bueno, pues es una ciencia que estudia, fíjense, los recursos, la creación de riqueza y un elemento que los ingenieros industriales siempre manejamos, que es la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades humanas, que de entrada tiene dos principios, ¿no? Tiene el principio de recursos, que son siempre escasos, siempre son escasos los recursos, y las necesidades humanas, que parece que son infinitas, o las hemos tratado de construir como necesidades infinitas, donde pues nos llevan a un primer problema, ¿no? Y el primer problema son las preguntas básicas de la economía, que es qué producimos con lo que tenemos, y posterior ya vienen otras preguntas que derivarán sin duda en la forma en cómo las vamos haciendo, y a partir de ahí, de ese concepto y de las preguntas que hace esta ciencia, que es qué y cuándo producir, para quién producir y cómo producir, se derivan algunas de las ciencias y algunas de las herramientas técnicas, metodologías y demás para que podamos confrontar o resolver este problema económico de los recursos escasos contra las necesidades infinitas. Y la primera pregunta, que es qué y cuándo producir, tiene que ver más con una pregunta de carácter técnico, ¿no? ¿Qué necesidades queremos atender con esos recursos escasos y cómo vamos a priorizar esas necesidades, o cómo vamos a determinar los recursos que tenemos, llevarlos a una u otra necesidad que queramos cubrir? De ahí que ese es un planteamiento que los economistas y quienes se dedican a esto, pues siempre están tratando de determinar hacia dónde se pueden canalizar esos recursos de tal manera que podamos pues cubrir la mayor necesidad y por supuesto la mayor cantidad de personas se vean beneficiadas con esos recursos. Y ese es un planteamiento sin duda de carácter público que hoy en día tenemos en debate en la Cámara de Diputados, ¿no? Cómo asignamos los recursos del pueblo a los diferentes estados y a las diferentes necesidades que tenemos, cuando tenemos una necesidad fundamental que es preservar la vida, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer muchos análisis y hay que estar pues tratando de contestar esta pregunta siempre y tratando de hacerlo de la mejor manera, ¿no? La otra pregunta, ¿para quién producir?, también tiene que ver con un cuestionamiento de las ciencias sociales, pero que va más a la parte de a quiénes queremos atender con esos recursos escasos. Y ahí es donde viene otra vez un debate entre los grupos sociales, ¿no? Esos recursos que producimos entre todos, o que produce una empresa, o que produce una familia, ¿cómo le hacemos para destinarlos o para distribuirlos de manera equitativa, de tal manera que podamos cubrir las mayores necesidades de unos o de otros, o cubrir aquellas necesidades que puedan ser prioritarias para unos o para otros, ¿no? Entonces son debates y son construcciones y son análisis que siempre estaremos haciendo desde la parte de la economía. Y la parte que a nosotros nos toca más como los que estudiamos la ingeniería, pues tiene que ver con la pregunta de cómo lo hacemos, ¿no? Y en ese caso, los ingenieros, los que nos dedicamos a transformar los recursos en productos para cubrir esas necesidades, cuando se ha determinado hacia qué necesidad se va a atender, hacia qué grupo social o hacia qué nicho de mercado se va a atender, bueno, entramos ya los que resolvemos la parte técnica, y que no es más que poder hacer el planteamiento de cómo combinamos esos recursos escasos para poder entregar un bien
hacia un mercado específico, obviamente cubriendo algunos requisitos que deberíamos de tener a la hora de hacer esa transformación de esos recursos escasos. Por lo tanto, bueno, pues muchas ciencias nos vemos involucradas, muchas preguntas tenemos que responder y siempre estaremos planteando que esas preguntas se hagan en un marco de razonamiento meramente económico donde podamos maximizar esos recursos y también poder maximizar las necesidades y poder atenderlas de mejor manera, ¿no? Esos recursos escasos que siempre debemos de plantear, bueno, pues desde los fundamentos de la economía se nos han planteado como la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? La tierra, que es la que provee la naturaleza, las materias primas de las cuales el ser humano disponemos en mayor o menor medida, depende el territorio donde estemos y depende también la cantidad que podamos encontrar en la naturaleza y eso genera desequilibrios propiamente en los diferentes territorios porque la naturaleza o la dotación de los recursos naturales no fueron homogéneos y unos tienen más, unos tienen menos, unos tienen acceso, otros no tienen nada, o otros tienen unos y otros tienen de otros. Y la parte de capital que tiene que ver más con los bienes que van a hacer esa transformación de esos recursos como la maquinaria, la infraestructura y el propio recurso económico, el dinero que se pueda invertir para hacer esa transformación. Y dejo el trabajo al final porque el trabajo es lo único que aporta el ser humano y con el cual nacemos todos, no importa ni la cuna en la que nacimos, ni el lugar donde nacimos, siempre el ser humano estamos aportando el trabajo, sea físico, intelectual, y hacemos que precisamente la transformación de esas materias primas a través de los bienes de capital se conviertan en productos y servicios que van a cubrir o a satisfacer una necesidad. Y ahí el ser humano pues es parte de este trinomio de recursos que aportamos para poder producir y bueno, esa producción no es más que la transformación de estos tres factores en bienes y servicios a través de procesos de transformación que nos permitan agregar valor y en la medida en que podemos transformarlos haciendo una combinación racional y adecuada técnicamente de las materias primas, de los bienes de capital y del trabajo que aportan los seres humanos, pues podremos tener bienes y servicios de bajo o de muy alto valor que satisfagan las necesidades de los grupos sociales o de un mercado específico que hemos determinado. Y los ingenieros y los administradores y los empresarios y demás siempre estaremos en este proceso de buscar maximizar esos recursos para poder transformarlos y obtener de ellos un valor agregado que obviamente se pueda, ¿cómo se llama? Se pueda agregar a la riqueza, a la producción de riqueza y esa riqueza se empieza a mover para que la sociedad y para que el ser humano pueda seguir en evolución, ¿no? Obviamente todo este proceso, si lo revisamos de manera histórica, ha tenido sin duda diferentes momentos en la historia y hoy estamos precisamente en un cambio fundamental que viene a cruzarse con esta condición de la naturaleza que estamos viviendo y que coincide y que nos replantea precisamente hacernos preguntas fundamentales de si podemos seguir como hemos llegado antes de la pandemia o necesitamos reflexionar y hacer cambios, ¿no? Y esos cambios que se han dado, le hemos llamado revoluciones, y las revoluciones no son más que cambios bruscos o vueltas que tenemos que darles porque un ciclo se ha agotado y lo que nos han dicho o nos dijeron antes de esta pandemia es que estábamos comenzando a agotar el modelo y teníamos que integrarnos a un nuevo modelo. La primera revolución no fue más que una transformación del trabajo, de la fuerza y la sustitución de la mano de obra por maquinaria, por bienes de capital, impulsados por una fuerza básica que era el vapor, con la finalidad de producir más, ¿no? Ha sido parte de la búsqueda. ¿Qué producimos y cómo producimos más de eso si es que vamos a cubrir una necesidad? La segunda revolución que se da
casi 100 años después, pues lo único que hace es precisamente vuelve a agregar un elemento de fuerza, que es la electricidad, que convertida ahora en la mecánica a través de los motores eléctricos, pues lo que hace es ahora cómo producimos más y también mediante algunos elementos de organización y de gestión, como fue la producción en serie, que lo que permitieron es producir más, pero también hacerlo más rápido, sustituyendo nuevamente el trabajo de las personas, ¿no? Y la tercera revolución industrial, que ya muchos de los que estamos aquí y que vivimos hoy en día nos tocó experimentar, fue la revolución en la cual desde los años 60, 70 se empezó a incorporar a las máquinas eléctricas y mecánicas, lo que era la electrónica y la computación, para poder producir mejor y poder controlar mejor esos procesos y esa producción y poder generar, por si seguir produciendo más rápido, pero producirlo mejor, ¿no? Lo cual nos ha llevado pues a tener una gran cantidad de productos, servicios y demás, pero que también trajo consigo un cambio en la condición del trabajo, que fue ya no el trabajo físico, sino parte del trabajo intelectual, ¿no? Y finalmente estamos viviendo, nos dijeron desde 2013 que había un nuevo cambio y que la tecnología estaba impulsando ahora esta nueva revolución de cómo íbamos a producir no solo más y más rápido y mejor, sino producir más personalizado. Y eso se da por un desarrollo tecnológico que es el Internet, y lo que hace es integrar el trabajo a través de la conexión que tienen las máquinas y las computadoras, y que van a la red y procesan y regresan y las hace autónomas para producir, sí, más rápido, pero también para producir mejor e incorporar nuevos productos y servicios a la sociedad. Sin embargo, bueno, pues lo que vemos es que ha sido precisamente una sustitución del trabajo. De hecho, el planteamiento de la cuarta revolución industrial o la revolución 4.0 es poder suprimir la mano de obra del ser humano por mano de obra, y no solo la mano de obra, sino también la mente de obra, o la gente que piensa y que hace trabajo en la toma de decisiones y en el análisis, por las máquinas. Y eso trae retos importantes de qué haremos con la gente, en qué va a trabajar, cómo van a pasar ahora su tiempo, cómo vamos a garantizarles la supervivencia, y cómo vamos a seguir produciendo más si no hay quien pueda consumirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el planteamiento que nos trae esta nueva revolución trae consigo pues también preguntas que tenemos que hacernos y que seguramente tendremos que agregar a las que ya teníamos, de qué producir, cómo producir, para quién producir, cuándo producir, dónde producir. Y ahora es cuándo paramos para producir y cuándo se necesitará para producir, y si lo que tenemos que producir se puede consumir o no se puede consumir, o hay mercado para poderlo consumir. En ese sentido, la transformación de los procesos de producción, las formas en cómo venimos produciendo, se han venido articulando cada vez más a un mercado, a la satisfacción de bienes que nos han llevado a condiciones críticas que hoy en día vivimos, y que más adelante vamos a ver de cómo llegamos no solo a la cuarta revolución, sino cómo llegamos también a este momento de reflexión en la historia, y cómo debemos de empezar a incluso consumir, ¿no? Ya no es solo producir, sino también cómo podemos producir, entendiendo que también esta producción tiene que ver con quienes proveen o quienes hacen posible que las materias primas que se necesitan y que vienen de la naturaleza, y quien está trabajando en la naturaleza, pues también tiene una forma diferente, y tendremos que preguntarnos si la maximización de los procesos productivos, la forma en que producimos bienes y servicios, es la adecuada para quienes están proveyendo esas materias primas para poder hacerlo, ¿no? Pero se nos olvida algo, y ese fue un elemento importante que siempre nos preguntábamos, que cuando empezamos en estos temas, lo que es el territorio, porque
al final de cuentas la economía no está en el aire, la economía está en un espacio físico que tiene que ver no solo con la transformación de bienes y de materias primas y con los agentes económicos que hacen la transformación, sino tiene que ver con otras cosas porque la economía está en el territorio, en el espacio físico. Y ese territorio, pues por supuesto que tiene, en primera, tiene ecosistemas, tiene formas de vida que no solamente son los seres humanos, tiene interacciones de la naturaleza que están ahí en el entorno y que sin duda el proceso productivo o la extracción de las materias primas sin duda tiene un impacto en ellas, ¿no? También están, por supuesto, la cultura, las tradiciones, las formas de vida que tiene la gente que está en torno a esas actividades económicas que se desarrollan. Por supuesto que hay una historia que no se pierde y que retroalimenta el origen de las personas, de dónde vienen, por qué están ahí y a dónde quieren ir, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida que en el entorno hay más elementos y que no solamente son las materias primas, la transformación y el consumo de esos productos y servicios, sino que hay otros elementos. Y finalmente estamos aquellos que formamos partes de las instituciones, las reglas y las formas en cómo la sociedad nos hemos organizado para poder construir también sociedad, para poder educarnos, para poder llevarnos o llevar relaciones positivas que nos permitan mantenernos en equilibrio, no solo en la parte propia del ser humano, sino también en la de la sociedad, ¿no? Así es de que el territorio, lo que hay en torno a los procesos productivos que generan economía, también cuentan, ¿no? También son parte de, y a veces los efectos que tienen los procesos productivos pues dañan el entorno y eso se lo estamos dejando a que sea la propia sociedad y los propios ecosistemas y las propias instituciones quien vengan a resarcir los problemas que puede generar algunos procesos productivos, porque seguramente hay no solamente salida de bienes y servicios, sino hay contaminantes y hay otros elementos que se sintetizan en el territorio y terminan afectando a quienes ahí están sin siquiera ser parte de este proceso o sin siquiera quererlo tener, ¿no? Entonces se nos olvidó y hoy precisamente estamos regresando a que el espacio del territorio, el espacio local donde se llevan a cabo las actividades productivas son importantes porque ahí están los problemas de la sociedad y ahí están los problemas de las personas. Y si los bienes y servicios que se ofrecen no resuelven esos problemas, entonces la pregunta es, ¿para qué queremos ese tipo de productos y servicios que estamos produciendo o que creemos que van a generar un bienestar a la sociedad, ¿no? De ahí pues que el paradigma actual de la producción tiene que ver, y no me dejarán mentir, sobre todo los que se van a incubar, que el planteamiento de llevar a cabo una empresa tendrá que ver con estos elementos fundamentales en los cuales cada uno de nosotros pues siempre estará trabajando desde las diferentes profesiones y desde las diferentes actividades que llevamos al interior de una organización, y es gestionar e implementar estrategias que nos permitan optimizar para conseguir el máximo rendimiento de los procesos industriales o los procesos comerciales o los procesos de transformación que llevamos a cabo para poder entregar bienes y servicios. Entonces siempre buscaremos la optimización y sacarle el mayor rendimiento a esos procesos industriales en la transformación de los recursos en productos terminados. También estaremos buscando aprovechar al máximo esos recursos y buscando que no haya desperdicios para que no se vea mermado precisamente el rendimiento. Y finalmente, un elemento fundamental que es el tiempo, ¿no? O sea, cómo hacemos para hacerlo más rápido, como ya habíamos planteado, qué producimos, pero cómo producimos mejor, cómo producimos más rápido, cómo producimos más, cómo producimos ahora producimos y entregamos más rápido, etcétera. Todo eso para poder verlo en los costos, ¿no? Cómo optimizamos el trabajo de los operadores y poderlo
minimizar los costos. Entonces, todo el planteamiento de una organización o de una empresa llevará siempre consigo esos objetivos implícitos que van a redundar en el principio fundamental de la economía o del paradigma de economía que hoy tenemos. Y ese es muy sencillo, ¿no? El resultado ha sido maximizar las utilidades de los inversionistas, es decir, de aquellos que tienen o que aportan los bienes de capital. No es para maximizar ni la naturaleza, maximizar a la propia naturaleza que nos está proveyendo de los recursos, ni es para maximizar las utilidades y los beneficios de quienes aportan trabajo. El principio fundamental de empresa y de economía que hoy tenemos es maximizar las utilidades de quienes aportan el capital, y por eso es que el modelo capitalista pues es el que está vigente, ¿no? Eso que ha traído como resultado, desafortunadamente, y algunos de los indicadores así lo manejan, la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza en quienes tienen en los bienes de capital, quienes los heredaron o quienes los construyeron, o quienes a través de una buena idea lograron transformar y entregar bienes y servicios que les permitió concentrar la riqueza, pero que hoy tenemos un problema de concentración de riqueza, donde no solo o no siempre los que participan de la actividad económica y de la actividad productiva son beneficiados por ese proceso económico. Y eso conlleva un problema social. Conlleva un problema social porque quien tenga la propiedad de los bienes de capital, pues estará dejando en desventaja a los demás que están contribuyendo a que se cree esa riqueza con los recursos naturales de ese territorio, con las tradiciones, con los ecosistemas, con los recursos que hay en ese territorio, y que bueno, lo único que estamos viendo es cómo el descontento, la pobreza y las dificultades que está teniendo cada vez la sociedad son mayores. Sin embargo, hoy hay ese dilema, ¿no? O sea, seguimos produciendo y el planteamiento está en producimos cuando no hay demanda o generamos demanda para que podamos producir, ¿no? Y entonces los que tienen o son dueños de los bienes de capital quieren recursos para producir, y el problema es que pues cada vez sabemos menos que podemos consumir y demandar esos productos. Entonces el modelo no se sustenta como lo llevamos, y no se sustentará en el tiempo, dado algunos problemas que empezamos a vivir y que nos están replanteando que o cambiamos el modelo o los resultados no serán del todo bueno, ¿no? Por lo tanto, esos cambios o esas señales que estamos recibiendo, pues ahí están, ¿no? Tenemos un mundo multipolar, cada vez con mayor descontento entre las naciones y entre quienes ejercen el control hegemónico, hacia un mundo donde los bloques y los países se están conformando en polos de poder y están tratando de poner también sus modelos de producción, sus modelos financieros, sus modelos económicos y demás en jaque a la nación que lideraba y que también ya no lo quiere hacer, lideraba el actual modelo económico en el mundo, ¿no? Entonces, hoy estamos en ese estira y afloja con las diferentes naciones, básicamente en tres bloques que se están conformando: los países de Occidente, liderados por Estados Unidos, los asiáticos con China, y el poder que siempre ha estado ahí, que es Rusia, que está empezando también a participar. Y los países que no estamos ahí, pues solamente estamos esperando cuál es la definición y a qué bloque o a qué modelo vamos a jugar. Pero no solo es eso, o sea, también la naturaleza nos está haciendo un llamado de que ya no es posible seguir y no nos podrá dar los recursos, porque en un proceso, llámalo natural o por la propia influencia del modelo que estamos operando, pues la naturaleza está empezando a sufrir cambios, y esos cambios, sea como sea, impactan en el acceso
a los recursos naturales, ¿no? Y tenemos un elemento más de transición energética. Si los cambios que se dieron fue por la integración de la fuerza, que fue el vapor, la electricidad, después fue la parte electrónica. Hoy, donde estamos todos conectados, donde queremos que todos los aparatos estén siempre disponibles para que les aplaudamos y estén activándose, y tengamos que vivir con 5 o 6 aparatos, pues necesitamos energía. Y hoy que nos hemos dado cuenta que los recursos del petróleo son finitos y que son contaminantes, estamos en una búsqueda de energías que nos permitan sustentar la manera en cómo queremos producir y cómo queremos seguir viviendo. Por lo tanto, estamos en una disyuntiva de si pasamos a energías más limpias o seguimos con el modelo de producción de energía a través de los hidrocarburos, o buscamos otras fuentes, ¿no? Habrá que ir a Urano, donde hay otras fuentes de energía más eficientes o energías que no conocemos siquiera y las andamos buscando allá afuera. Por eso invertimos en explorar el espacio exterior para ver si hay recursos allá que podemos traer para acá, y quien pueda acceder a ellos pueda tener los bienes de capital para seguir acumulando riqueza, ¿no? Pero también la Tierra nos dice que no, que ya no es posible, porque el modo en que producimos la ha agotado, y hoy en día el último reporte que nos dieron es que en 8 meses agotamos los recursos que consumimos en un año. Por lo tanto, traemos un déficit de 4 meses que se van acumulando año con año, y que lo que le estamos dejando a las futuras generaciones es una baja producción de materias primas y de recursos naturales que nos puede dar la tierra, cuando la población seguimos creciendo y seguimos consumiendo. Entonces, el modelo no se sustenta desde ese punto de vista. Y 2 aspectos que en estos días nos está tocando vivir, es el mundo pandémico, que nos está haciendo regresar a los orígenes y preguntándonos qué es lo más importante, y que nos está cuestionando si podíamos vivir con carros que no utilizamos porque los tenemos estacionados, con ropa que tenemos en el closet y que no estamos utilizando porque pues no salimos de casa. ¿Para qué nos cambiamos, o para qué hacemos muchas cosas si lo que necesitamos simplemente es lo fundamental, ¿no? Comer, tener salud, hidratarnos, descansar y hacer el trabajo que necesitemos hacer para poder por lo menos vivir, y vivir sin el riesgo de estar contagiados. Entonces, el mundo nos está hablando, ¿no? Pero también nos está hablando la propia evolución. Un estudio que salió, bueno, es un libro que se está vendiendo ya mucho en Europa, pero que apenas la nota para acá nosotros salió hace unos 10 días. Es un libro del doctor Michael DeMange, que nos dice que nació ya la primera generación de nativos digitales. Estos nativos digitales, que son nuestros hijos, nuestros nietos quizás, y que nosotros los hicimos así, son chicos que nacen básicamente desde aprendiendo a picarle a la tableta, y que pueden vivir y rápidamente conectarse, y que se divierten, juegan y hacen 1000 cosas de manera intuitiva en los aparatos electrónicos, en las tabletas, las computadoras, los teléfonos inteligentes y demás, pero que tienen una característica. La característica es que tienen un coeficiente intelectual menor al de sus padres, y eso conlleva un problema grave en la evolución de la inteligencia del ser humano, porque si tenemos la primera generación así, que nosotros la hicimos, entonces tenemos un problema de involución, y ese es un llamado para la forma en cómo lo estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, llegamos a un punto de la historia donde queremos transitar a una forma de producir diferente, en la que el trabajo no sea parte del ser humano, y por el otro lado tenemos presiones hacia la propia vida que nos están diciendo que tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar a un modelo diferente de cómo producimos y de cómo satisfacemos las necesidades que tenemos los seres humanos. Entonces, de ahí, pues hay un problema. Estos elementos que estamos viviendo nos generan un problema, y ese problema es que hoy necesitamos procurar el bienestar material, es decir, la parte económica, pero también la espiritual y social de los seres humanos, que es la paz. Y la paz
tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la interrelación que tienen los seres humanos, y lo ponemos a Michoacán porque, bueno, ahorita estamos trabajando en este proceso en el Estado de poder, cómo encontramos un camino para procurar ese bienestar material y espiritual, no importando ni tus preferencias, ni dónde estés, ni la raza, ni nada, pero tratando de que podamos posibilitar la vida para todos y lograr la reproducción de la sociedad y del medio ambiente. Y eso implica el territorio, eso implica el entorno que tiene la empresa y el entorno que tiene los procesos de producción y de transformación. Por lo tanto, hoy no solamente es maximizar las utilidades, sino cómo posibilitamos la vida a través de satisfacer el bienestar económico y la paz espiritual, y también reproducimos a la propia sociedad para que siga en evolución, y por supuesto al medio ambiente, que es quien nos da los recursos para vivir. Por lo tanto, pues hay un problema que tenemos que contestar o tenemos que resolver, y que este modelo o la forma o el paradigma como lo venimos haciendo nos dice que no se sustenta, no es posible. Por lo tanto, la economía social y solidaria viene a ser un elemento o una alternativa que pudiese ayudarnos o pudiese darnos luz para poder empezar a transitar hacia un paradigma que busque resolver este problema. Por lo tanto, pues es una apuesta, ¿no?, a un estilo de vida que transforme a los ciudadanos, que se comprometen con ellos, primero, con la vida, se comprometen, sí, con la empresa a la que están participando, con los socios, y cuando hablamos de socios no solo son los que ponen el capital, sino los socios que te entregan las materias primas, porque tus proveedores son sus socios, los clientes son tus socios, la gente que está en la comunidad son parte de tus socios, también son tus vecinos. También es el territorio que tiene ecosistemas y que tiene instituciones y que tiene reglas y que tiene tradiciones y que tiene historia y que tiene más elementos que están ahí y que nosotros tenemos que ser responsables con ellos y comprometernos con ellos, y por supuesto con la casa común en la que vivimos, que es el planeta Tierra. Entonces, esta apuesta de economía social tiene esos elementos, ¿no? No solamente comprometernos con la maximización de las utilidades, sino también con los otros elementos, reconfigurando, por supuesto, el cómo producimos, el cómo distribuimos, el cómo comercializamos y el cómo consumimos los bienes y servicios. Por lo tanto, a diferencia del modelo tradicional de economía, que no cambia, sigue siendo el mismo, lo único que dice es, pues prioricemos ahora el trabajo. Lo importante es el trabajo. Si la cuarta revolución nos dice que es producir con el mínimo o sin la mano de obra del ser humano o sin que esté el ser humano presente, entonces no hay compromiso con el trabajo, sino hay compromiso con maximizar los bienes de capital que generen la riqueza para quienes son dueños del capital, y por lo tanto los que no trabajen o los que no puedan estar en el trabajo, que se vayan. Eso es lamentable, porque esos que se van, ¿cómo les sustentamos la vida? ¿Cómo aseguramos que se integrarán a la sociedad y que en sociedad puedan construir paz si no están bien con ellos y no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas, ¿no? Por lo tanto, este modelo lo que pone en el centro es ahora el factor trabajo al centro de la economía, buscando maximizarlo, pero también con un capital que sea medio para que el trabajo se sustente, para que la vida se sustente. Y de ahí pues entonces el concepto de economía social y solidaria que nos dan algunos autores es que son actividades económicas y empresariales, nunca perderán ese sentido, que se llevan a cabo en entidades basadas en la asociación de personas que tienen intereses colectivos, es decir, interesa el colectivo de las personas que estamos ahí, de sus integrantes y del capital tanto económico, los que aportamos, pero también quienes participamos del proceso. Por lo tanto, es una apuesta a que podamos nosotros comprometernos a favor de la sociedad y a favor de la comunidad o del territorio en el que estamos asentados,
dándole valor no al capital, sino dándole valor al ser humano que aporta el trabajo. Y de ahí, pues, entonces, la apuesta ya no es maximizar las ganancias, sino maximizar la reproducción de la vida, es decir, cómo seguimos optimizando el tiempo, cómo seguimos optimizando los recursos, cómo seguimos maximizando la satisfacción del cliente, cómo seguimos haciendo que la organización sea eficiente y eficaz, pero donde el principal interés no es las utilidades ni la maximización de las utilidades, sino la reproducción de la vida, porque la riqueza que generemos la podemos distribuir para que todos los que estamos inmersos en la organización podamos sobrevivir y podamos seguir siendo parte del ciclo económico y de la propia vida, ¿no? Entonces, el paradigma cambia completamente porque nos permite poner en el centro a quien aporta lo fundamental para la transformación, que es la persona que hace el trabajo. Y ahí, bueno, pues hay algunas connotaciones importantes o algunos valores que tendríamos que considerar, y el primero pues es el compromiso de esas propias personas que se comprometen con su subsistencia, que se comprometen con la organización y que se comprometen con el bienestar de todos los que forman parte de la empresa o de la organización, y por lo tanto la distribución de la riqueza no es para quienes aportan el capital, sino para todos nosotros, y hacemos compromiso de que así será, y por lo tanto habrá una distribución justa de la riqueza que podamos producir, ¿no? Y obviamente pues la responsabilidad que tenemos que tener al interior para cuidarnos nosotros mismos, para ver por nosotros mismos dentro de la empresa, pero también por quienes están afuera en el entorno, porque son ellos quienes nos sustentan y porque son ellos quienes reciben, al final de cuentas, los efectos negativos que puede tener la actividad productiva, ¿no? Le dicen las externalidades, que esas pues no las paga hoy en día la empresa, ni las paga el consumidor, ni las paga quienes son los dueños de capital cuando contaminas el agua, contaminas el aire, cuando extraes el agua, la embotellas, le pones gas y se la vuelves a vender a la gente para enfermarla. Entonces, ahí hay un cambio, porque entonces no harías esa actividad y entonces buscarías más bien cómo regresamos o cómo hacemos para que ese producto nos garantice la vida y no nos la acabe. Entonces, de ahí pues que el compromiso es compromiso social con lo que está fundamentado en el territorio. Si vamos a hacer una actividad, necesitamos comprometernos con los factores que están en el territorio, porque esos factores nos están sustentando la supervivencia de la propia organización o de la propia empresa, y es de ahí de donde estamos extrayendo los recursos materiales para poder transformar y generar riqueza. El problema no, o el concepto no está peleado con generar riqueza, ni aprovechar los recursos, ni maximizar los recursos, sino que lo único que busca es que la riqueza producida se redistribuya entre quienes la están produciendo y quienes la hacen posible, porque el entorno también lo hace posible. Entonces, ese es el punto de la economía social y solidaria, que se supone, o así se cree, maximizará el valor y lo hará crecer más, porque entonces no solo es el valor que aportamos al cliente, sino el valor que le aportamos a la sociedad en su conjunto como empresa. Y no tiene que ver nada con la responsabilidad social de las empresas, ¿no? O concebido como la responsabilidad social de las empresas, donde las empresas lo único que hacen es tratar de resarcir las externalidades negativas. Pues patrocino un equipo de fútbol, o alimento a los pobres de la colonia. No tiene que ver con eso. La empresa integra a los factores locales para que sean parte y redistribuyan los bienes o la riqueza de la actividad económica que estamos ahí haciendo, ¿no? Y por lo tanto agrega mucho más valor, porque va a permitir que se sustente la vida y se sustente también la paz y el equilibrio que hay en el territorio. Entonces, eso es difícil, pero no imposible, ¿no? Y tiene que ver con el compromiso de las personas, y tiene que ver con el cambio de paradigma, y tiene que ver con la propia estructura del proyecto de empresa que tengamos que hacer.
Y los principios, bueno, es la participación, la igualdad, la estructura, donde ahora todos pueden participar, porque si todos son socios pueden participar, la educación y la formación, por supuesto, las relaciones que tiene la empresa, no solo al interior, sino con aquellos que comparten intereses comunes dentro de, el entorno del territorio, porque a la empresa le interesará que los bosques sigan sigan reproduciéndose y no se acaben, porque de ahí extrae madera o de ahí extrae agua, y por lo tanto tendrá que incorporarlo dentro de su proceso, dado que tiene relaciones e intereses y con los cuales se compromete para poderlos integrar como parte de su proceso de transformación y de agregar valor no solo al usuario, sino al propio entorno en el cual está operando, ¿no? Y por supuesto la autonomía, porque siguen siendo empresas que tienen una representación, tienen una personalidad jurídica, una persona jurídica también, y puede ser como cualquier otra empresa, ¿no? Entonces no pierde, pero sí tiene otros principios fundamentales. Este nuevo impulso de la economía social se está traduciendo en una estrategia en la cual ya estamos participando, y el Tecnológico de Morelia y a través de varias instituciones estamos ya tratando de construir este nuevo paradigma y de poderlo impulsar en el territorio, en Morelia y por supuesto en el estado de Michoacán y en todo el territorio nacional, con la finalidad pues de crear alianzas entre los actores que están interesados en la promoción, el fomento de la economía social y solidaria, y que nos integra pues a quienes estamos en el territorio, y quienes estamos en el territorio pues somos las instituciones educativas, los organismos sociales y las propias empresas que ya hay, ¿no? No necesariamente siempre tendrán que ser cooperativas. Las empresas ya se pueden integrar para poder generar proyectos de economía social, aunque tengan como objetivo maximizar sus utilidades, pero que ahora el compromiso cambie a maximizar y sustentar la vida de quienes forman las propias empresas, ¿no? De ahí que nosotros los nodes que estamos tratando de empujar este concepto, bueno, es diseñar, fomentar, impulsar y generar la coordinación entre el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, y generar estrategias para desarrollar ejercicios de economía basado en estos principios y en estos conceptos, de tal manera que podamos reconstruir un paradigma, reconstruir un tejido social, reconstruir la forma en cómo hemos venido produciendo y poder tratar de sustentarnos más en el tiempo y en la propia vida, ¿no? Por lo tanto, nosotros, bueno, pues lo que hacemos un poquito es generar ecosistemas de economía social, y esta iniciativa de CIES, de poder estar reproduciendo y poder estar permeando entre quienes quieren hacer un emprendimiento y quieren incubarse y quieren hacer empresa, pues que ya sea con este enfoque, ¿no? Y que podamos generar un ecosistema donde de forma solidaria podamos diseñar productos, procesos, servicios que tengan como elemento fundamental la economía social y solidaria, y pues para eso necesitamos formarlos, tratar de que este concepto se entienda, permea, y empezar a crear empresas de economía social y solidaria en el territorio. ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino lo plantean desde dos rutas, ¿no? Y básicamente con esta diapositiva terminamos para estar en el tiempo. Las rutas es el acompañamiento o el dimensionamiento del impacto social que vayamos a hacer, y el acompañamiento en la dimensión económica. Sin duda que el trabajo en la dimensión económica es algo que todos hacemos desde que tenemos una idea de un producto o servicio, o de abrir una empresa, y la vamos concretando para hacerla en un proyecto, en un plan de negocios que después se convierta en una empresa. Eso todos lo hacemos, y es una de las funciones fundamentales en el proceso de incubación. Pero la dimensión social también la tenemos que trabajar para la empresa de economía social y solidaria,
para que pueda haber proyectos de emprendimiento colectivo y podamos impulsar empresas con un nuevo compromiso y con un nuevo paradigma, ¿no? Y eso tiene que ver con construir tejido social en las propias empresas. Es poder de la individualidad y el interés genuino de cada uno de nosotros, el poder integrarlo hacia un grupo de personas con la cual vamos a crear empresa, que nos permita trabajar sobre el mismo objetivo, no solo de la generación de riqueza, sino del beneficio que tiene que aportar la empresa para el grupo, para el equipo y, por supuesto, para los que sean socios, que pueden ser los mismos que están aquí o algunos otros más que se irán incorporando y podamos construir grupos sociales que quieran emprender con un objetivo de maximizar la vida, con un objetivo de maximizar el bien en el territorio y en la localidad, pero que puedan resolver o cubrir una necesidad de la propia localidad o de otro mercado, pero que permita sustentar la vida tanto para la sociedad como para la parte de la circulación económica, ¿no? Que al final de cuentas es el poder acercar los satisfactores a la sociedad, pero con el menor impacto posible en el ecosistema, el menor impacto posible en la sociedad y con el menor impacto posible en la vida, ¿no? Entonces, hoy estamos en esa disyuntiva. ¿Seguimos por el mismo camino? ¿Seguimos bajo el modelo de economía capitalista que estamos siguiendo? ¿O podemos pasar a un modelo de economía donde se priorice al ser humano, donde se priorice el trabajo, donde se priorice la vida y donde se priorice el entorno y la propia naturaleza para poder sustentarnos en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que estos conceptos hay que repensarlos, hay que releerlos, hay que estudiarlos y hay que plasmarlos en nuestros proyectos y planes de negocio y seguramente encontraremos alternativas para seguir generando riqueza y que esa riqueza nos ayude a resolver el problema fundamental de los desequilibrios que tenemos en la sociedad. Yo desde Jaruani y desde el Tecnológico de Morelia y desde el Colegio de Profesionistas que participamos en este NODES y que estamos tratando de crear estos ecosistemas e impulsar estos conceptos y obviamente apoyar los emprendimientos que surjan desde la economía social y solidaria, bueno, pues estaremos siempre ahí acompañando y en el compromiso social que tenemos también quienes estamos en la academia y quienes vivimos de lo que la sociedad nos paga por hacer un servicio para ellos, pues retribuir y poder acompañar sus iniciativas y sus proyectos desde la parte educativa, desde la parte de asesoría, acompañamiento, coacheo y demás. Y bueno, pues estamos fuertemente trabajando en esto. Yo espero que pues este proceso que hemos venido acompañando les sirva y esta charla y este tiempo que hemos utilizado el día de hoy haya sido de valor para ustedes para poder pues seguir adelante con las charlas que vamos a tener aquí en el CIE. Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Si hay preguntas, adelante. Muchas gracias, doctor Lara, por esta importante participación. La verdad es que siempre contar con su experiencia y con su trabajo es para nosotros un verdadero gozo y un verdadero orgullo. El día de hoy, pues bueno, estamos llegando a esta parte final. Y bueno, vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas. Les voy a pedir a las personas que nos acompañan directamente en Zoom que nos puedan escribir sus dudas o comentarios en este mismo chat. Y también, bueno, las personas que nos acompañan a través de Facebook Live, que puedan escribirlos en los comentarios. Habrá personas aquí que nos van a apoyar a estar monitoreando preguntas o respuestas. Y yo quiero aprovechar, doctor Lara, para hacerle alguna pregunta, porque, sí, bueno, estamos sumados a este nodo de impulso a la economía social y solidaria. ¿En algún momento se ha pensado que esta economía es como muy similar al sistema socialista, pero hay una naturaleza un poco distinta y un poco mucho más afable, ¿no? Digo, ante esta situación por el COVID,
que está sucediendo y está pasando, pues en realidad es como importante el tomar en cuenta incluso los objetivos del desarrollo sustentable que promueven esta valoración. Y bueno, también comentarle que recordemos que estuvimos juntos en una capacitación por parte del INAES y recuerda que, por ejemplo, países como España u otros países europeos ya atañaban o buscaban esta economía. ¿Usted cree que en México se pueda desarrollar, que sí podamos comenzar y que a lo mejor este sí en casa o este ciclo de conferencias pueda aportar a eso? ¿Cómo ve el panorama? Sin duda, yo creo que si revisamos la historia de los mexicanos y de las diferentes regiones, vamos a encontrar fundamento para que esto se pueda hacer desde las raíces de nuestra propia cultura, ¿no? O sea, basta ver a nuestras comunidades aquí en Michoacán que han venido en los últimos años trabajando de forma colectiva por el bien de la propia comunidad bajo los modelos muy tradicionales de ellos, de usos y costumbres, y que parece ser que empiezan a dar resultados importantes, ¿no? Vemos en comunidades cada vez más que se están saliendo del paradigma de gobierno y de estructura y de organización para organizarse ellos bajo sus principios y procurar el bienestar de la comunidad, ¿no? Entonces, si la apuesta es a si los mexicanos lo podemos lograr o lo podemos hacer, pues ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho por muchos años. Y la cultura, las tradiciones y parte del expertise colectivo de los pueblos originarios, pues traen el principio de colectividad, ¿no? El principio de bienestar, el principio de equilibrio con la naturaleza, de entender que somos uno solo y que en la cosmovisión que tienen ellos es: si la naturaleza está bien, nosotros estamos bien; si la naturaleza está mal, nosotros estamos mal, ¿no? Entonces, creo que hay ahí indicios para poder entender que sí se puede, que hay raíces, que hay conocimientos, que hay historia para poder hacer esta transformación, que no es el capitalismo, porque el capitalismo era distribuyamos la riqueza entre todos aunque nadie aporte nada, ¿no? Y aquí lo que estamos diciendo es: no, tienes que aportar y es el trabajo. Y vas a generar riqueza, sí, pero la riqueza se va a distribuir en quienes aportan el trabajo. El socialismo, pues, aportaba para todos, ¿no? Decía: todos somos iguales, todos pertenecemos, dale a todos, y matamos la iniciativa privada. No, aquí hay iniciativa privada de quienes de manera colectiva deciden hacer un emprendimiento, y obviamente que ese emprendimiento se regirá bajo las normas de rentabilidad o deberá de ser un negocio para que la empresa sobreviva. Si no, no será negocio, y si no, no habrá riqueza que distribuir. Entonces, creo que el principio está ahí, ¿no? No estamos diciendo que hay que cambiar los principios de la eficiencia, la eficacia y la rentabilidad de las empresas, sino que es simplemente tener empresas que se comprometan y que redistribuyan la riqueza en quienes la están haciendo posibles, porque el entorno también la hace posible. Pongo un caso, ¿no? Que es, si la empresa sacrifica al proveedor en pos de maximizar sus utilidades y el proveedor quiebra, pues en ese momento la empresa no se sustenta, y hoy entonces un aliado y un socio es tu proveedor. Pero ¿qué ha pasado? Lo que hemos hecho es que le pedimos a los proveedores que nos den 60 días de crédito, forzándolos a ellos a veces hasta quebrar, y nosotros damos crédito para jinetear el recurso, maximizar el recurso, y trazamos estrategias así, ¿no? Vamos a financiarnos con los proveedores y no les distribuyes nada a los proveedores que son parte de tu cadena de valor. O la otra, que si vas al mercado y el mercado, la economía del mercado que estás atendiendo está creciendo al 3-4% y tú quieres crecer al 25%, la pregunta es: ¿cómo le haces, no? En una economía que crece al 3%, ¿cómo le haces para una empresa transnacional que trae márgenes de 25%? O sea, ¿cómo le hacemos? Si no hay un justo equilibrio
en el compromiso que tiene la empresa para trabajar y para no extraer lo más que se pueda de los propios clientes, que son la razón de ser, ¿no? Entonces, el cambio creo que viene más por ahí. Muy bien, muchas gracias, doctor. En Facebook Live tenemos a Erendira Díaz que nos pregunta lo siguiente, o bueno, comenta lo siguiente. Doctor Rafael, adicionalmente a los esquemas de cooperativismo y de emprendimientos sociales, ¿qué otros instrumentos propone la economía social y solidaria? El consumo colectivo. Podemos organizarnos para consumir y aprovechar las economías de escala, ¿no? Ese puede ser uno. El otro puede ser podemos agruparnos para hacer ahorro social y colectivo, no necesitamos ir a los bancos, sino que nos organizamos para aportar ahorro y que ese ahorro sea capital productivo para poderle prestar a los de la comunidad, y de manera solidaria empezamos ¿cómo se llama?, a generar financiamiento social. Entonces, ¿por qué? Porque en las comunidades no todos tienen acceso al financiamiento, pero si yo puedo en mi comunidad hacer una caja de ahorro o un grupo hasta las propias tandas que le llaman ahora, aunque no es el concepto que maneja gobierno, o es una parte del concepto, podemos ayudarnos para que alguien que tiene un buen proyecto, a partir del ahorro social podamos financiarlo y podamos generarle con el compromiso de que tiene que regresarle a quienes le permitieron acceder al capital. Entonces, esa es una parte, ¿no? Son maneras creativas ahora que se están desarrollando, pero incluso las propias empresas nos podemos agrupar para crear una marca y hacer ventas colectivas, o tener una marca colectiva que nos permita integrar a los diferentes productos que yo no puedo tener y tratar de cubrir un mercado mayor, ¿no? O en los diferentes eslabones de las empresas, que los ejemplos más importantes, por ejemplo, son los de café, ¿no? Que están los productores, están los comercializadores, o los intermediarios, o los tostadores, y después están los que venden al detalle el café, y quienes se quedan con toda la ganancia siempre son los que venden la taza de café, que tiene según el último reporte, más o menos tiene un costo de 1.50 la taza de café, pero nosotros nos la venden en las marcas a 17 y hasta 50 pesos. ¿Quién se queda con el margen cuando al productor le estás pagando mínimamente el precio de café y ni siquiera pueden ellos sustentarse? Entonces puedes generar abonamientos de comercio justo, para que ahora sí todos que son parte de la cadena puedan, ¿cómo se llama?, sustentarse y puedan distribuirse la riqueza precisamente de la taza de café que estás vendiendo a 17 o a 50 pesos, ¿no? Es parte de los modelos o los esquemas de economía social que se pueden hacer sin que todos lleguen a ser cooperativas, ¿no? Porque siempre pensamos que son las cooperativas, pero no, puede haber asociaciones de producción rural, empresas integradoras, la construcción de otra empresa, otra figura, donde los socios son pequeños productores que lo que quieren es comercializar su producto o agregarle valor, ¿no? Hay una anécdota interesante que en algún momento me platicaba un brasileño con quien estuvimos en capacitación en Guanajuato algún momento de la vida, y decía, no era brasileño, perdón, era italiano. Decía que se había encontrado con un colega que venía muy contento de vender máquinas para los joyeros, ¿no? Y decía que México era el mejor mercado para vender máquinas para hacer joyas, para pulir las piezas y demás. Decía, ¿cómo va a ser si no lo hay, no? Pues que todos los joyeros en México quieren tener su propia máquina, ¿no? Entonces, si yo le vendo una a cada joyero, cuando la utilizan el 10% y cuesta millones de pesos, pues es buen negocio. Pero si nos cooperamos entre todos y solo compramos una y cada quien utiliza la hora que la tiene, para la cual pagó, y la puede distribuir, y todos cooperamos para comprar esa tecnología y nos turnamos para estarla utilizando en los diferentes tiempos, pues maximizamos el beneficio y distribuimos, ¿no? Nos podemos asociar así, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos que nos puede dar para encontrar formas creativas de cómo hacer economía social y solidaria.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta y vamos a habilitarle el micrófono ahorita a nuestro compañero. Adelante, compañero. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Nicolás, profesor de Mercados Financieros en la especialidad de Economía y Finanzas. Mencionaba un punto muy importante. Al final de cuentas, la economía social y solidaria sigue siendo economía. Las formas de producción, al final de cuentas, lo que se está viendo es una gran disminución del trabajo, de la aportación del trabajo a los procesos productivos. Sin embargo, también para la generación de productos, tenemos un mercado que es cruel al final de cuentas, y cuando nosotros vamos con esos pequeños productores, una de las problemáticas constantes que tenemos es que sufren mucho de los volúmenes de producción, por eso se requiere la colectividad. Ahora bien, ¿cómo empezamos a trabajar con los pequeños productores para que puedan competir en esos mercados? Porque al final de cuentas tenemos que competir ahí, tenemos que ganar incluso a las grandes empresas. ¿Por dónde empezamos cuando estamos enfrentando grandes problemas, sobre todo de educación y de inseguridad? Muchas gracias, doctor. Muy buena participación. No, excelente pregunta, porque ese es el reto, ¿no? O sea, ¿por dónde empezamos? Y creo que lo primero, y de hecho lo venimos planteando en algunos modelos que estamos trabajando actualmente, es en la intervención social, ¿no? O sea, necesitamos hoy en día gente que pueda ir al territorio donde están los pequeños productores para hacer intervenciones y generar el elemento fundamental de esto, que es la confianza, ¿no? Y obviamente en la confianza y en las propuestas que salgan de ellos para poder trabajar. El problema radica en que quienes estamos en el escritorio queremos generar modelos a los cuales los pequeños productores se puedan ajustar sin saber lo que hay en el territorio. Acuérdense que en el territorio, aparte de tradiciones, aparte de cultura, de historia, también hay relaciones y emociones entre los productores, y a veces queremos que se junten los productores que tienen conflictos de la colonia de arriba con la colonia de abajo, y eso es porque no hemos caminado, porque no hemos, decía Basols, que es uno de los territorialistas que nos tocó estudiar en el doctorado, que para conocer el territorio y para poder construir en el territorio tú lo tienes que caminar y lo tienes que vivir y tienes que aprender a hablar el lenguaje de quienes están en el territorio. Por lo tanto, la intervención ahí es social, ¿no? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo reeducamos? ¿Cómo les hablamos en su propio idioma? Y cómo podemos lograr entre ellos precisamente que se haga el vínculo de confianza, ¿no? Que le llaman el capital C, que es el capital de la colaboración, el capital de la confianza, el capital de la cooperación. Eso sí es complicado. Sin embargo, no es difícil cuando conoces la historia, cuando conoces la cultura, cuando conoces las relaciones que hay entre ellos y puedes acercarte para poder empezar a planificar con ellos un proyecto comercial que les permita generar precisamente volúmenes para poder atender un mercado y que esté dentro de los espacios de competencia, ¿no? Que permita competirles a ellos. Entonces tiene que ver con construir desde abajo, desde la construcción social, generando confianza, generando vínculos. Por eso hablamos es del individuo al grupo, pero el grupo somos nada más cuando nos juntamos, ¿no? Tenemos que ir al equipo cuando tenemos un objetivo común y nos hemos comprometido con ese objetivo común para poderlo después llevar a una sociedad donde todos podamos caminar de forma conjunta, ¿no? Eso es lo más difícil. Hacer un plan de negocios, como ya les decía, eso es muy fácil, pero integrar el capital social o lograr la confianza entre los productores, vaya, no tengo la respuesta, lo estamos tratando de construir a través de integrar grupos multidisciplinarios de gente que ya tiene contacto con ellos, de gente que le puede hablar en su idioma, que puede entender sus necesidades y que ahora necesita pues la intervención técnica de ir a construir con ellos un proyecto que sea de ellos, que estén convencidos que es lo que quieren, pero que tenga sobre todo el vínculo de confianza para poderlo llevar a cabo.
Sí, sin duda, esa respuesta la tendremos que ir construyendo sobre la práctica. Hay iniciativas, hay ejemplos en el mundo, creo que muy importantes, y también en México, que la idea pues es aprender de ellos para poderlos aterrizar, pero ojo, no podemos traer los modelos otra vez como son los de España para implementarlos en México, porque la cultura, la tradición, la historia, las relaciones, la forma de concebir el mundo es completamente diferente. Entonces, tenemos que tomar la experiencia, pero tenemos que, como normalmente dicen ustedes los mercadólogos, tenemos que tropicalizarla al territorio para poderla ejecutar con base en ese grupo social, ¿no? Entonces, ahí es donde está el reto, creo yo, ¿no? ¿Tendría la respuesta? No, ¿para qué te digo que no? Creemos que es por ahí, estamos trabajando por ahí y estamos empezando ya con algunos productores precisamente en lo que tú decías, ¿no? Tratando de sensibilizar y educar para que podamos empujar y podamos sacar los primeros proyectos de economía social y solidaria aquí en el estado. Muy bien, doctor. Tenemos una última pregunta más y creo que esa es bastante interesante. Ya habilité el micrófono a nuestra compañera Montserrat Maldonado para que tenga a bien usar el micro. Adelante, Monse. Hola, doctor. Buenas noches. Gracias. No sé si me escucho bien. Bueno, ya había escrito mi pregunta. Creo que va de la mano la que hizo mi compañero Oscar. Pues en cuanto a un plan de negocios tradicional que ya estamos empleando, que siempre llevamos, pues en la teoría, ¿no? ¿Qué instrumentos de ese plan de negocios tradicional se pueden aplicar en esta, pues, economía social solidaria? No sé. O ya mencionaba algo que no hay, dentro de ese plan, pues no hay un modelo tan específico para México, porque pues por lo que veo no hay como ya algo, ¿cuál sería la palabra? Como establecido, ¿no? En México. No sé qué instrumentos sí se pueden como adaptar o si todo se tiene que como reorganizar. Básicamente yo te diría que el plan de negocios es lo mismo, ¿no? La pregunta es ahora, ¿de dónde nace el origen de la necesidad y el origen de la idea de empresa? Que ese es el fundamento. Por lo regular, pues nosotros en lo particular, cuando vamos a hacer una empresa y vamos a generar un plan de negocio para la empresa, pues nace de la idea que nosotros tenemos en lo particular, de hacer un producto y de poder pues colocarlo en el mercado, ¿no? Y para eso pues hacemos la investigación de mercado, hacemos la investigación técnica, hacemos las corridas financieras para ver si es rentable, determinamos la estructura, determinamos el mercado meta y hacemos las corridas financieras para ver si es viable y cuáles son los volúmenes de venta, los costos y demás que lleva. Eso no cambia. Lo que cambia es el origen de por qué hacemos empresa y para qué queremos hacer empresa y para qué queremos generar un producto, ¿no? Entonces, la construcción del plan de negocios vendrá posterior a que podamos en el territorio con los actores o con quienes quieren participar, el poder construir una idea de negocio o una idea de empresa que sea de ellos, que no los perjudique, que les permita resolver una necesidad o del territorio o de otro territorio con los propios recursos y con sus formas de vida y sus formas de trabajo que tienen actualmente, ¿no? Entonces, no hemos dicho que hay que cambiar los modelos de empresa. De hecho, seguirán siendo los mismos modelos de empresa. El problema es ahora de dónde surge la idea de negocio, de dónde surge la idea de empresa y cómo es que la gente o los socios o los grupos o las personas del territorio quieren y deben de hacer empresa bajo este modelo que les permita sustentar la vida, ¿no? Y les permita sustentar lo que es muy propio de ellos, ¿no? Entonces ahí es donde viene el cambio, creo, y son herramientas más de corte social que de corte técnico, ¿no? Creo que ese sería
La propuesta y las herramientas pues son intervenciones sociales en territorio con marco lógico, problematización, análisis de los interesados, construcción de visiones, objetivos y posteriormente, obviamente, objetivos sociales, ya pasarlo a un plan de negocio, ¿no? Creo que ahí sería un poquito la respuesta que te puedo dar, Monse. Gracias, doctor. Digo, si no Muchas, las contesté, no hay ningún problema. El chiste es que se hayan quedado más grandes las preguntas o las dudas, ¿no? no, claro, claro que han sido bastante las respuestas que nos ha compartido. Digo, sabemos de su experiencia, sobre todo en esta área, y que, bueno, la economía social y solidaria justamente no es un tema tan nuevo. La idea es traer algo que ya existe, pero empezar a maquinar, ¿no? Con engranes enfocados en las personas y en el bienestar de la población, en el bienestar de la gente y no más en un bienestar quizás tecnológico. Muchas gracias a nuestro ponente de esta tarde, al doctor Rafael Lara Hernández, catedrático del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Morelia, Pony de corazón, docente Pony, y sobre todo porque también es presidente del Foro de Colegio de Egresados, de Profesionistas del Estado de Michoacán, y gracias por compartir con nosotros esta sesión. Voy a proyectar el reconocimiento que hace el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Morelia. Otorgan el presente reconocimiento a Rafael Lara Hernández por su participación como ponente de la sesión 01, Conceptos de la Economía Social y Solidaria, dentro del ciclo CIE en Casa, Economía Post-COVID, organizado por el Centro de Incubación e Innovación Empresarial, CIE, del TEC de Morelia, en conjunto con el Enactus Hub del Tecnológico de Morelia y el Nodes Haruani. Firma nuestro director, el doctor José Luis Gil Vázquez, director de esta casa de estudios. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta oportunidad y yo sé que abrimos con un telón de oro este ciclo, esta segunda versión del CIE en Casa. Muchas gracias a ustedes. Yo agradezco siempre a mi alma mater y a mi casa, porque así es. Siempre bromeo que el tecnológico me ha dado todo. Me dio una carrera, me dio una esposa y ahora me da trabajo y me da un hijo Pony que también está por ahí a punto de incorporarse a esta vida profesional. Pero creo que lo más importante es que en estos momentos podemos reflexionar y regresarle a nuestra casa de estudios, a nuestro estado y a nuestra gente. Podemos regresarle algo de lo mucho que nos ha dado. Y creo que este nuevo paradigma puede ser una alternativa para poder hacerlo, y por eso estamos comprometidos en trabajar. Nos ponemos a sus órdenes, como siempre, con los que están escuchándonos. Si hay algo que profundizar, si hay algo que quieren que vayamos y hagamos con ustedes, con todo gusto estamos a la orden. Gracias. ¿Terminamos? Muchas gracias, amigo. Agradecerte la excelente participación que has tenido para nosotros. Agradecer también al equipo que liderea el maestro José Martín Carlos, al buen maestro Óscar Nicolás Nicanor, quien le hizo la pregunta tan interesante, forma parte de nuestro talento joven del Centro de Incubación e Innovación Empresarial. Mentes pensantes, brillantes, actuantes que están detonando ahí ese ecosistema. Junto con la maestra Bertisela Gómez Palomares, también muchas gracias, maestra Beris. De verdad, para nosotros en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial, junto con el Enactus Hub y el Nodes Haruani, es un deleite tener esta clase de charlas justo antes de irnos a tomar el café, ya para empezar a reflexionar y a dejar pensamientos claros para la jornada de mañana. La verdad, muchas gracias, amigo. Decirte que sabes que esta es tu casa, siempre lo ha sido y será. Entonces, no necesitas invitación para en próxima ocasión acompañarnos. De antemano, de aquí, desde la oficina de la Subdirección de Planeación y Vinculación, aquí al lado está también trabajando el maestro Hugo, el subdirector administrativo, te manda saludos. Te mandamos un fuerte abrazo a ti, a tu familia, a tus seres queridos y a toda la comunidad que nos acompañó en estas jornadas del día de hoy, recordándoles que es un ciclo y este ciclo se va a reorientar la próxima semana en el mismo horario. Para eso ya dejaría que el maestro Pepe nos dé los pormenores, pero sí quería no dejar la oportunidad de ser agradecido nuevamente con tu generosidad, amigo,
con el equipo de trabajo que lidera este proyecto. Gracias, maestro Pepe. Creo que en buena lead, en buena aventura tenemos esta dirección del centro de incubación. Se ocupaba una frescura de esta naturaleza para este episodio tan complejo y diverso que hemos tenido en nuestra nueva forma de convivencia. Y creo que justo tú, con ese perfil que tienes, tan dinámico, tan emprendedor, tan echado para adelante, decimos los de la vieja guardia. Me siento de la vieja guardia, amigo. La verdad que bien contentos, estamos muy entusiasmados. El doctor José Luis Gil dio seguimiento puntual de la charla por Facebook, estaba muy contento. Te mando un saludo, amigo Rafa. Próximamente nos veremos por ahí platicando. Y bueno, de parte de la administración y del equipo que ahorita localmente reside en Tec Morelia, desearles la mejor de las suertes. Les cedo el uso de la voz, maestro Pepe. Muchas gracias, amigo Rafa. Gracias, amigo. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Rafael Lara. Muchísimas gracias, maestro Cristian. Ha llegado el momento de despedirnos. Hemos llegado ya al final de esta primera sesión del CIE en casa. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos y a todas las personas que estuvieron con nosotros conectados directamente en el Zoom, pero que también nos acompañaron a través de las redes sociales. Nuestra siguiente sesión será el próximo jueves 19 de noviembre a las 18 horas, con una charla que se relaciona a las finanzas, cómo funcionan las finanzas dentro de las empresas de economía social y solidaria. Cuídense mucho, cuiden a su familia, sigan las recomendaciones que brindan las autoridades competentes ante esta todavía contingencia del COVID-19 y recuerden que tenemos CIE en casa y con el CIE, 100 emprendes. Hasta la próxima, que tengan excelente tarde-noche. Nos vemos.